La textura abierta del derecho significa que hay, por cierto, áreas de conducta donde mucho debe dejarse para que sea desarrollado por los tribunales o por los funcionarios, que procuran hallar un compromiso a la luz de las circunstancias, entre los intereses en conflicto cuyo peso varía de caso a caso. No obstante a ello, la vida del derecho consiste en muy gran medida en la orientación o guía, tanto de los funcionarios como de los particulares, mediante reglas determinadas que, a diferencia de las aplicaciones de estándares variables, no exigen de aquellas una nueva valoración de caso a caso. En cualquier grupo grande, el principal instrumento de control social tiene que consistir en reglas, pautas o criterios de conducta y principios generales. Si no fuera posible comunicar pautas generales de conducta, sin necesidad de las nuevas instrucciones, comprendidas por multitudes, no podría exigir nada de lo que hoy reconocemos como derecho. De allí que éste tenga que referirse en clases de personas y clases de actos, cosas y circunstancias. Dos recursos principales han sido utilizados para comunicar tales pautas generales de conducta. Uno de ellos hace un uso máximo y el otro un uso mínimo de palabras clasificadoras generales. El primero es tipificado por lo que llamamos legislación y el segundo por el precedente. La teoría jurídica de este siglo ha constituido en hacerse progresivamente cargo y a veces en exagerar el hecho importante de que la distinción entre la falta de certeza de la comunicación mediante el ejemplo dotado de autoridad, que es el precedente, y la certeza de la comunicación mediante el lenguaje general dotado de autoridad, que es la legislación. Los cánones de interpretación no pueden eliminar, aunque sí disminuir, esas incertidumbres, porque estos cánones son a su vez reglas generales para el uso del lenguaje y emplean términos generales que también requieren interpretación. No pueden prever su propia interpretación. Los casos claros en los que los reconocimientos son ejemplos parecen ser automáticos. El ámbito discrecional puede ser muy amplio, de modo que si bien la conclusión puede ser no arbitraria o irracional, es en realidad una elección. El intérprete elige añadir un caso nuevo a una línea de casos por virtud de semejanza que pueden ser razonablemente definidas como jurídicamente relevantes y suficientemente estrechas. En materia de reglas jurídicas, los criterios de relevancia y proximidad de parecido dependen de muchos factores complejos que pueden ser atribuidos a la regla. Caracterizar esto sería caracterizar lo que tiene de específico o peculiar el razonamiento jurídico. Cualquiera que sea la técnica, precedente o legislación que se escoja para comunicar pautas o criterios de conducta tendrá lo que se ha dado a llamar una textura abierta. Los lenguajes naturales muestran, cuando se los usa así, una irreducible textura abierta. Es una característica de la condición humana que en todos los casos en que tratamos de regular en forma no ambigua y por adelantado algunas esferas de conducta por medio de criterios o pautas generales para ser utilizados sin nuevas directivas oficiales, en ocasiones particulares. Nuestro empeño halla los dos obstáculos conectados entre sí. Los diferentes sistemas jurídicos pueden ignorar o reconocer en forma más o menos explícita la necesidad de un ejercicio adicional en elección en la aplicación de reglas generales a casos particulares. El vicio conocido en la teoría jurídica como formalismo o conceptualismo consiste en una actitud hacia las reglas verbalmente formuladas que procuran encubrir y minimizar las necesidades de tal elección, una vez que la regla ha sido establecida. De manera de hacer esto es congelar un significado de la regla, de modo que sus términos generales tengan que tener el mismo significado en todos los casos en que su aplicación está de por medio. Todos los sistemas concilian dos necesidades sociales. Por un lado, la necesidad de ciertas reglas que, en relación con grandes áreas de conducta, pueden ser aplicadas con seguridad por los particulares, asimismo, sin nueva guía oficial o sin necesidad de sopesar cuestiones sociales. Y por otro lado, la necesidad de dejar abiertas para su solución anterior mediante una elección oficial informada, cuestiones que solo pueden ser adecuadamente apreciadas y resueltas cuando se presentan en un caso concreto. Se usa una segunda técnica semejante cuando la esfera consular es tal que resulta imposible identificar una clase de acciones específicas que uniformemente deban ser realizadas o omitidas, y convertir esas acciones en objeto de una regla simple
aunque el conjunto de circunstancias, si bien muy variado, incluye características familiares de la expresión común. Esta técnica deja a los individuos sujeta a la corrección por un tribunal. La tarea de valorar las pretensiones sociales que surgen de la forma diversa no anticipables y de obtener un razonamiento equilibrio entre ellas. La consideración de estas dos técnicas pone de relieve las características de aquellas amplias áreas de conducta que son satisfactoriamente controladas ab initio, no mediante un estándar variable, sino mediante reglas que exigen acciones específicas y que solo presentan una periferia de textura abierta. La comunicación de reglas generales mediante ejemplos revestidos de autoridad trae consigo, como hemos visto, indeterminaciones de tipo más complejo. El reconocimiento